Entonces, comenzamos con el tema de esta noche. Creo que es un tema muy bonito porque vamos a ver vamos a ver a la cruz del apostolado como un camino, como un símbolo, pero a la perfecta alegría. No sé si alguien ya sabía, alguien ya conocía como esta manera de ver la cruz del apostolado, ¿no? Y en realidad a la espiritualidad de la cruz como un camino que nos va a llevar a esta perfecta alegría. Entonces, vamos a comenzar la sesión justamente hablando sobre la cruz del apostolado, que la podemos ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser una síntesis de lo que es el primer anuncio. Si recordamos, el primer anuncio es la buena nueva, es el evangelio, es lo que vivió Jesús en su paso por la tierra, lo que predicó durante ese tiempo de vida pública, donde nos anunciaba que el reino de Dios ya está aquí, que se hace presente, que también nosotros tenemos que trabajar, como son las bienaventuranzas. Ese es un camino que nos deja para vivir justamente este anuncio de la buena nueva del reino de Dios, ¿no? Donde viene que quienes sufren en la tierra van a ser consolados. Viene la parte, también nos habla en las obras de misericordia, de que cuando le dimos de comer a alguien o de beber, que acompañamos a alguien en la cárcel, aunque fuera el más pequeño de los hijos de él, lo hemos hecho con él. Entonces, ese primer anuncio es una manera de ver la cruz, ¿no? Como una síntesis de ese primer anuncio. La otra forma que también es como una evangelización fundamental, donde nos muestra el amor de Dios, o lo que conocemos como querigma. El pecado del hombre también está representado en la cruz del apostolado. Está representada la salvación en Jesús, el señorío de Jesús, la fruición del Espíritu Santo. Quienes ya hemos vivido el querigma, reconocemos estos temas como los fundamentales, ¿no? De este primer encuentro, donde tanto nos ama Dios, que a pesar de que hemos pecado y roto y queremos romper esa relación con Dios, nos manda a Jesús, su único hijo, para ganarnos esa salvación. Pero entonces, él ya firmó por así decirlo, ya puso el cheque, ya está firmado, no importa los pecados que vayamos cometiendo, pero ya estamos salvados, pero sí tenemos que cambiar de vida, ¿no? Convertirnos en un hombre nuevo, reconocerlo sobre todo a él como nuestro Señor, nuestro centro, ser cristocéntricos, y esta efusión del Espíritu Santo que es el que nos va a acompañar, ¿no? Por eso también la oración del inicio era justamente la consagración al Espíritu Santo, porque además sin él nada podríamos entender. Otra forma de ver la cruz del apostolado es como un proyecto de vida espiritual. ¿Cómo se quiere ser? ¿O cómo queremos ser? ¿Cómo queremos caminar? Y como un itinerario de vida espiritual. La verdad es que en una imagen tiene muchas maneras de verse, ¿no? De leerse. Y esto es muy padre porque, bueno, es una imagen que vio Conchita después de grabarse el monograma, pero también va tocando nuestra vida, ¿no? Y no solamente la vida de los que conocemos la espiritualidad de la cruz, ¿no? Como vemos, hay cosas que no son propiamente espiritualidad de la cruz, como el primer anuncio o el querigma, que esos lo conocemos todos los que somos católicos, bautizados, que tenemos un primer encuentro con nuestra religión. Primer anuncio, pues desde chiquititos, ¿no? En el catecismo nos van hablando de que Dios nos ama, la propuesta del evangelio, conocemos la mayoría las bienaventuranzas. O sea, vemos en la cruz del apostolado 3 signos importantes para la vida de un católico, ¿no? Que no es solamente para los que vivimos o optamos por vivir la espiritualidad de la cruz. Entonces, yo creo que esta es una manera distinta que vamos a ir desarrollando esta noche, y que nos puede dar una como refrescada, ¿no? A lo mejor muchos ya dominan qué significa cada una de las partes de la espiritualidad, de la cruz del apostolado, pero creo que esta manera va a refrescarnos mucho, ¿no? La cruz del apostolado es un camino y al mismo tiempo es meta. Esto es muy importante. Es la meta porque recordemos que es una cruz gloriosa, que es trinitaria, están las 3 personas en ella, pero es el camino que nos va a ir narrando. Y todas las espiritualidades se plasman en algún símbolo. Por ejemplo, la espiritualidad carmelita, el proceso espiritual culmina en la
transformándose en una llama de amor viva. Y no sé si recuerdan en algunas pinturas, sobre todo en la iglesia del Carmen, los santos carmelitas tienen en su corazón como una llamita. O sea, el corazón y en la parte de arriba está la llamita, o siempre hay una llama viva, que es justamente eso, una llama de amor viva, ¿no? La espiritualidad de la cruz, lo mismo, tenemos nuestro símbolo, ¿no? Que es nuestra meta, nuestro camino es transformarnos en Jesús, ya lo veíamos en las sesiones pasadas, pero vamos a dar un pasito más, nos vamos a transformar en una cruz viva del apostolado, o cruces vivas del apostolado. Esto es bien importante, o sea, no es nada más que portemos la cruz al cuello o que la veamos y nos sentamos identificados. No sé, a muchos nos habrá pasado que cuando salimos de viaje y en una iglesia de un pueblito, de una ciudad, vemos la cruz del apostolado y decimos, ¡ay, ahí está! Y te sientes como en casa, ¿no? Te sientes identificado, como aquellos señores que les gusta el fútbol y entonces encuentran en la calle a alguien que porta la camiseta de su equipo y pues se sienten también identificados, ¿no? Aparte de eso, la cruz del apostolado nos está llamando a ser una cruz viva. Entonces, ¿cómo es esto, no? Muchos se preguntarán, bueno, ¿pero cómo? O sea, eso es una imagen, es un signo, ¿cómo lo puedo hacer vida? Entonces, pues esa es la importancia de que hoy, en esta noche y la siguiente sesión, vamos a profundizar sobre la cruz del apostolado. Nuestra madre Conchita, bueno, la llamamos nuestra madre porque es nuestra madre espiritual, no solo porque nos precede en el camino y es la que recibe toda la espiritualidad de la cruz, sino porque el mismo Jesús le dijo que iba a ser madre de todos nosotros los que queremos vivir la espiritualidad de la cruz. Entonces, Conchita quiere ser cruz del apostolado viva. Esa siempre fue su inquietud. De hecho, Jesús, así como en el Antiguo Testamento encontramos a personajes como Abraham, que después de un encuentro con Dios profundo, le cambia el nombre a Abraham, o a Sara, cuando se encuentra con los ángeles y le dicen que va a tener un hijo, le dicen, no, no es cierto, bueno, y le cambian, ¿no? A Sarai. Así, en cada personaje del Antiguo Testamento siempre era muy sonado que Dios cambiara el nombre, ¿no? O que el personaje cambiara de nombre. Y aquí también, Conchita también, por un deseo que ella tenía, pero también una petición de Jesús, justamente le dice que de ahora en adelante la va a llamar Cruz de Jesús, porque eso es lo que él quiere que ella sea, su cruz de Jesús. Y ella también quería ser su cruz de Jesús. Y entonces de ahí empezamos a desbaratar este término de cómo ser una cruz viva, ¿no? La cruz es como un filtro a través del cual Conchita ve la vida, ve al mundo, ve las cosas, ve a Dios. Pero ella cuando dice esto está pensando en esta cruz en concreto, en la cruz del espíritu, de la espiritualidad de la cruz. Pero ¿cuál es el origen de la cruz? Vamos a recordar un poco para tener todos la misma versión. Conchita es una mujer mexicana, casada, madre de 9 hijos. Es el instrumento elegido por Dios para suscitar en la iglesia la espiritualidad de la cruz. En 1984, cuando oraba en la iglesia de la compañía, recordemos que antes de esto, en 1984, el día del dulce nombre de Jesús, el día litúrgico, ella, después de platicarlo con su director espiritual y de hacer la oración, ambos, deciden que es el día perfecto para que ella pueda grabarse, porque siempre quiso ser todo de Jesús, desde niña sentía ese anhelo, y lo que veía en la hacienda era cómo marcaban al ganado con un hierro forjado y ponían las iniciales o el logotipo del hacendado, ¿no? Para identificar quién era de quién, qué ganado pertenecía a cada quien. Entonces, ella se graba justamente el nombre de Jesús, las iniciales JHS. Eso lo toma porque su director espiritual en ese momento, el padre Mir, es un sacerdote jesuita, y eso es el símbolo de los jesuitas, ¿no? JH, que es Jesús, hombre salvador. Entonces, es lo que ella se graba en el pecho. Y este acto de amor tan grande hacia Jesús le roba, por así decirlo, al mismo Dios esta espiritualidad de la cruz. Él ya buscaba a qué alma dársela, a compartirla, porque sabía que en estos momentos del mundo, donde hay desolación, donde no está presente ya casi Dios, donde encontramos mayor fuerza del demonio, del pecado, es importante retornar a Él y pues
con la gracia del Espíritu Santo es el que nos puede impulsar a hacerlo, ¿no? Entonces, él sabía que esta espiritualidad iba a cambiar y salvar muchas almas. Entonces, justamente le roba esta espiritualidad. Y entonces ella, días después, cuando oraba en la iglesia de la Compañía en San Luis Potosí, se le presenta una visión interior progresiva a la de la Cruz del Apostolado. Conchita narra una de las visiones que tuvo de la siguiente manera. Para esto me va a ayudar esta noche Charo, le voy a activar el micrófono y todos los demás vamos a escuchar. Concepción Cabrera de Armida, 1862-1937. Mujer mexicana, casada, madre de 9 hijos. Es el instrumento elegido por Dios para suscitar en la Iglesia de la Espiritualidad de la Cruz. En 1984, cuando oraba en la Iglesia de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí, México, se le presentó en una visión interior progresiva la Cruz del Apostolado. Conchita narra una de las visiones que tuvo de la siguiente manera. Esta mañana, después de comulgar, estando recogida, haciendo mi oración en la iglesia de la Compañía, vi de repente una como alegoría, solo de tamaño natural, que no entendí. Era como un inmenso cuadro de luz encendida y aclarándose hacia adentro, siendo blanquísima la de medio, luz blanca. ¡Qué raro! Y encima de todas esas clases de luces, con miles de rayos de oro y fuego, una paloma blanca, extendida de sus alas mero arriba, como abarcando todo aquel conjunto de luz. Lo vi todo muy claro, puesto que era luz, pero entendí que fue una visión oscura o muy alta. A los 2 o 3 días de esta visión, voy viendo una tarde en la misma iglesia de la Compañía, feliz tarde, otra vez de repente a una paloma blanca, en medio de un gran fuego, como de rayos de luz, pero de luz casi blanca, clarísima, brillante. En el centro de esta luz se encontraba una paloma, repito, blanquísima, también con las alas extendidas y debajo de ella, en el fondo de aquella inmensa luz, una cruz grande, muy grande. Estaba la cruz en el aire, con el fondo del cielo, y en el centro de esa cruz había un corazón rodeado de llamas, y una cruz chiquita saliendo de ese corazón entre un incendio de fuego. Debajo de la cruz partían miles de rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca de la palomita, ni con el fuego de las nubes. Eran como 3 tonos de luces. ¡Qué primor y qué encanto! Gracias, Charo. Pues esta es la narración que hace Conchita. Si nos damos cuenta, hay muchas tonalidades de luces. Esta es una imagen que representa lo que ella quiso, lo que ella vio. De hecho, ella siempre se quejó porque ningún pintor le pudo hacer lo que ella había visto, ¿no? Pues imagínense, lo que ella vio es de Dios y pues difícilmente lo podríamos, ¿no? Pero crear, de hecho, pues igual y ahora con tanta tecnología y avances y podría a lo mejor acercarse una imagen, ¿no? Pero habla de muchos tipos de luces, tonalidades de luces, de blancos distintos. Es una cruz luminosa, es una cruz que está flotando en el cielo, o sea, no tiene una base. Como vemos, no solamente el Espíritu Santo es luminoso, el corazón mismo es luminoso, las nubes tienen diferentes tonalidades. Y bueno, el 3 de mayo de 1894 se plantó en Jesús María, en su hacienda, la primera cruz del apostolado. Ella la manda a hacer, la original ya queda dentro de la que está ahorita, quienes han ido no han tocado la original, está dentro la reliquia, se le llama, y en la capilla también, bueno, en la iglesia, en el santuario, porque es un santuario, está también dentro de la cruz grande, también tiene reliquias de la cruz original, porque pues la original era de madera y ya sabemos que por el paso del tiempo se van desgastando. Entonces, la cruz del apostolado es una cruz gloriosa y pascual. Es gloriosa porque están las 3 personas representadas, las 3 personas
de Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es pascual porque al ser una cruz luminosa, y también esta parte, este detalle de que no está empotrada en ningún lugar, eso nos habla de una resurrección. Entonces esta es una cruz pascual también porque Jesús, que está representado con su corazón viviente, vivo y palpitante, sabemos que Él resucitó y está vivo actualmente, ¿no? Entonces, por eso es pascual. No nos habla, aunque tiene elementos de la pasión, pero no se queda solamente en la pasión y la muerte de Jesús, sino da el paso a la resurrección. Que de hecho, estas tres cosas, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, son justamente las que, las tres, nos salvan, nos han ganado el cielo de parte de Jesús para nosotros, ¿no? Entonces, expresa la victoria del amor sobre el sufrimiento y el pecado, la gloria de Dios en el proyecto de salvación de la humanidad. Flota en el aire, invitándonos a que la carguemos con amor, ¿no? O sea, si la vemos ahí, es cargarla, pero con amor. De hecho, no sé si recuerdan, la semana pasada leía una de las frases donde Jesús le hablaba de su corazón a Conchita y le decía que la cruz del apostolado tiene en el centro, ya lo veremos con más detalle, el corazón, pero porque es una cruz amorosa. No es una cruz como los hermanos separados que nos dicen o nos preguntan, ¿por qué se cuelgan en el pecho una cruz si fue el instrumento de tormento de Jesús? Sí, pero también fue como me salvó, ¿no? Como me ganó esa salvación y fue por mucho amor. No hay que quedarnos solo con la imagen visible, sino hay que ir un paso más allá. Es totalmente una cruz de amor. O sea, la cruz del apostolado, la cruz donde murió Jesús, es una cruz de amor. Vamos a ir desmenuzando los signos del apostolado. Comenzaremos con el Espíritu Santo, con la palomita, como le decía Conchita. Es una paloma que está ubicada en la parte de arriba, pero esto nos recuerda también que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla como en forma de paloma, ¿no? No específicamente es una paloma, sino es como en forma de paloma. Y el pasaje en la vida de Jesús donde lo tenemos más claro es justamente en su bautismo, donde el Padre se abre en los cielos y le dice a Jesús, tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco, pero también desciende del cielo el Espíritu Santo, ¿no? Que estaba como en una paloma, como en forma de paloma. Entonces, la paloma arriba de la cruz del apostolado nos recuerda que el Espíritu Santo será quien nos impulsa a vivir la espiritualidad de la cruz. No se trata solo de conceptos o de una mera doctrina. Es un modo de vivir que es impulsado o movido desde el Espíritu Santo. O sea, no nada más está coronando la cruz del el Espíritu Santo a la cruz del apostolado porque está arriba, ¿no? Sino que también es quien nos impulsa, quien nos invita a vivir, quien nos va a dar esa fuerza para emprender el camino. Recordemos que la cruz del apostolado es camino y es meta. Entonces, por eso tenemos que tener esa fuerza. Aprendimos en la primera parte de la espiritualidad que es aquella fuerza que nos mueve, ¿no? Esta espiritualidad, la que vamos viviendo, es una fuerza que nos va moviendo, que nos va a hacer a transformar en otro Jesús, nos va a transformar en un Jesús ahorita, ¿no? Para los hermanos. Entonces, cada espiritualidad ha de encarnarse y debe de concretarse en prácticas concretas, pero no con el mero cumplimiento de leyes y ritos, sino gracias a la fuerza del Espíritu que nos mueve desde dentro. Después viene la cruz grande. Esta es la cruz donde vemos, de hecho, no sé si se puede ver aquí en el dibujo, incluso tiene los hoyitos o los orificios, así la original, de donde estuvieron clavadas sus manos de Jesús y sus pies. Es la original, así la vio Conchita, vio con los orificios de donde estuvieron los clavos, ¿no? Entonces, debajo de la paloma, en el centro del cuadro, Conchita ve la cruz. Es un modo, en ese entonces ese era el modo de torturar, era el peor de los castigos, solo era para las personas que eran ladrones o que eran enemigos del imperio, y era una manera como de referencia para que el pueblo, que la gente, no hiciera lo que ellos hacen, y entonces era como para tenerlos subyugados, ¿no? Y no se pudieran sublevar ante el imperio romano. Entonces, bueno, aquí podemos asumir
que seguramente Jesús muchas veces vio a gente crucificada, ¿no? Que vio a lo largo de su vida, no solamente el día en el que él fue a ese suplicio. Conocía el suplicio, sabía el signo de sufrimiento que era. Aprendemos frecuentemente que la espiritualidad brota de un clamor. Pues esto quiere decir de una petición, de una necesidad de salvación, como el clamor del pueblo hebreo que sufría la opresión, hacen su oración de clamor, y entonces viene Moisés, el libertador, a salvarlos de la opresión del pueblo egipcio. O también el clamor de los ciegos o de los leprosos que se levantaban la voz, ¿no? Varias veces escuchamos en los evangelios que es, Jesús, ten compasión de mí, ¿no? Eso es un clamor, ¿no? Y muchas veces nosotros también tenemos nuestros propios clamores, nuestras propias peticiones, nuestras propias cosas de lo que vamos diciendo, Jesús, ten compasión de mí, ¿no? Ya no puedo más. Pero Dios nos escucha y escuchó ese grito desde la cruz. O sea, el mismo grito que Jesús tuvo en la cruz, ¿no? La espiritualidad de la cruz, como un modo de vida, brota por un lado del Espíritu Santo, ya sabemos, está en la parte de arriba, nos impulsa, nos mueve, pero también nuestra capacidad de escuchar nuestros propios clamores y los clamores del mundo. Esto es ir haciendo vida. Sí, la cruz nos representa a cada uno de nosotros con nuestros clamores, pero también representa a nuestros hermanos, con esas peticiones que tiene, con esos dolores, con esas quejas que tienen. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros clamores. Yo los invito a que la semana vayamos viendo cuáles son esos clamores profundos, ¿qué hay en nuestro corazón, no? El día de hoy 19 o mañana 20 o el viernes, ¿cuál es nuestro clamor, no? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Y después damos un pasito más. ¿Cuáles son los clamores del mundo, no? Y hay que anotarlos. De hecho, si quieren pueden dibujar una cruz grande y ahí vayan anotando esos clamores, porque justo esto es irle haciendo vida. Después contamos con un corazón vivo y palpitante. La cruz del apostolado que ve Conchita no está sola, tiene en el centro un corazón vivo y palpitante. Dice ella que retoman en los escritos del apostolado de la cruz, en el número 2, una cruz con un corazón en el centro donde los brazos se parten. Un corazón, pero no pintado, sino vivo y palpitante, de carne, pero como glorificado. Recordemos que tenía luces, que trascienden virtud, calor y vida. Es claro que el corazón está en medio de la cruz, representa primeramente la persona de Jesús, pero mostrándonos un rasgo particular. Es un Jesús que se acerca, que está ahí en medio de los clamores, en medio de las peticiones, para salvarlo por amor. Es un corazón sacerdotal. Recordemos lo que veíamos del ser sacerdote, es estar al pendiente del otro, de las necesidades del otro, interceder, no solamente es hacer, y de esa manera acercamos a Dios al hombre, hacemos ese puente. La espiritualidad de la cruz contempla de modo particular a Jesús como sacerdote, y hemos dicho que es sacerdotal, es lo que trae la salvación. Aprendimos que el modo como Jesús realizó su sacerdocio fue totalmente diferente al de los antiguos. Eso ya lo habíamos visto en otras sesiones. El corazón está en el centro de la cruz, porque Jesús sacerdote nos trajo la salvación escuchando nuestros clamores y acercándose a nuestra realidad humana. Es un corazón vivo que nos muestra a Jesús sacerdote, que ofrece su propia vida hasta la última gota de su sangre y hasta la última gota de su esfuerzo, hasta su último esfuerzo, suspiro, siempre fue por amor para nosotros, ¿no? Ya no son ofrendas como los sacerdotes levitas, sino ahora es Él mismo el que se ofrece. Es un corazón palpitante que nos muestra a Jesús sacerdote, que hace de toda su existencia un acto de culto a Dios. En la espiritualidad de la cruz, ese corazón no solo es la persona de Jesús, sino también representa a toda la iglesia llamada a seguir a Jesús y a convertirse en una iglesia signo e instrumento de salvación, es decir, en una iglesia pueblo sacerdotal. Aquí la volvemos a hacer, vamos a dar ese otro pasito. Conocemos los clamores, pero ahora con el corazón de Jesús, que es como debe de ser, vamos a ayudar en esos clamores, porque cuando a Jesús en el Evangelio se encontraba con un ciego o se encontró con la hemorroísa, no pasó de largo, sino que los ayudó, los acompañó y los impulsó a seguir adelante, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esos clamores.
Por eso les decía, el ejercicio primero será anotar mis clamores y los clamores de lo que yo puedo ver de mi entorno para ver de qué forma puedo asemejar el corazón de Jesús al mío, ¿no? Estamos llamados a eso, a tener ese trasplante de corazón, que nuestro corazón ame como el de Jesús, que sea el que ame a los demás, o sea, a través de nuestro corazón, pero que sea Jesús. Es como un trasplante de corazón. Y eso en cada misa lo podemos ir logrando, ese trasplante de corazón. Como pueblo sacerdotal estamos llamados a vivir como los primeros cristianos, con un solo corazón y una sola alma, bien hechos, a desechar toda actitud individualista, a trabajar en la construcción de la comunidad. Como pueblo sacerdotal, estamos llamados a vivir un camino de santidad, haciendo toda nuestra vida una ofrenda agradable a Dios, haciendo de cada momento un acto de culto. Ya veíamos en la sesión anterior lo que es la santidad, ¿no? Es ser otro Jesús en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Él que se ofreció toda la vida, fue una ofrenda constante, toda su vida, pues nosotros también podemos hacer cada momento de nuestra vida cosas buenas, cosas malas, a lo mejor dar un plus más, ofrecer algo que me cueste trabajo y lo voy a hacer por amor a Él. Esto estamos llamados a ser unidos con Jesús, siempre, para gloria del Padre, impulsados por el Espíritu Santo y, bueno, a través de las manos de María. Como pueblo sacerdotal estamos llamados a comprometernos solidariamente con la humanidad, escuchando sus clamores y haciendo sus gozos y sus gozos, sus esperanzas, sus alegrías y sus tristezas. No podemos ser indiferentes. Un apóstol de la cruz o una cruz viva del apostolado no puede ser indiferente al mundo. No podemos encerrarnos y ser solo oración, ir a misa, ir a los cursos o ir a las reuniones de comunidad. Eso no es un apóstol de la cruz. El apóstol de la cruz está en medio en el mundo, en las desesperanzas, en las alegrías, en las tristezas, en los gozos. En todo eso, en medio de esa realidad, está el apóstol de la cruz. Es una cruz viva, porque está acercando a Dios y tocando esa realidad desde el corazón de Jesús. Como pueblo sacerdotal tenemos la misión de acercar a todos a la salvación. Significa que el anuncio del Evangelio, la promoción de las personas, la transformación evangélica de la sociedad. Lo que les decía la otra vez, hay que ir haciendo cambios. Y tal vez será un cambio en una pared, una pelotita azul chiquita, en una pared de puras pelotas rojas. No importa. Tú estás haciendo el granito que te corresponde. Y seguramente Dios se valdrá de eso para llegarle a otros corazones y empezar a transformar esta sociedad. Y entonces, que ese clamor sea escuchado, ¿no? Solo necesito de un hombre, de Moisés, para salvar a un pueblo de 400 años de esclavitud. Imagínense qué puede hacer con todos los que estamos esta noche aquí reunidos, ¿no? Podría salvar no solo un pueblo, ¿cuántos pueblos? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántos continentes? Si nosotros hiciéramos la parte que nos toca. Pero también contemplamos una cruz pequeña, una corona de espinas, la lanza y los orificios de la cruz. Que todos ellos son signos que nos recuerdan de la pasión de Jesús, ¿no? A él le pusieron una corona en la cabecita, le trasplazaron el corazón con una lanza, y hay una cruz pequeña. Entonces, quiero aquí sí volver a leer del mismo libro del Apostolado de la Cruz, cómo se refiere o cómo narra esto. Las llamas que proceden del corazón suben moviéndose con violencia, como despedidas de un volcán, y casi cubren a la cruz chiquita, que está plantada o se ve salido un poco del corazón. También el corazón está rodeado de una corona de espinas y traspasado por una lanza. Tiene este corazón espinas agudísimas, como lo aprietan penetrándolo y duele de verlas. En diversos momentos de la vida de Conchita, Jesús le explica que esa cruz, la pequeña, la chiquita, representa los dolores más internos de su corazón. Paréntesis, yo siempre, de pequeña, había escuchado que esos dolores eran de los sacerdotes, de los religiosos y de las religiosas, ¿no? Entonces me quedaba un poco lejos, porque yo no era ni sacerdote, ni religiosa. Pues no es cierto. Sí, también ellos, pero nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, representamos esa y somos esa cruz chiquita.
Jesús se acercaba a la humanidad con sus clamores para salvarla. Se acerca a tu vida, se acerca a mi vida para salvarnos. Tenemos esos clamores. Pero se encuentra Jesús con el rechazo, la indiferencia, la oposición de todos. Incluso tuya y mía. En algún momento de la vida todos lo hemos rechazado. Y esto trae un dolor incluso más intenso que los dolores externos. Imagínense, hemos escuchado a lo mejor muchas veces las narraciones de los evangelios o también algunas narraciones de revelaciones privadas donde sabemos que a Jesús lo azotaron muchísimas veces, que cargó con una cruz, que en algunas narraciones privadas han dicho que tenía el hombro dislocado. O sea, yo me fracturé una vez un pedazo de un hueso, sí se hizo pomada, pero no pude caminar y no dar un paso. Yo no me imagino cargar una cruz a cuestas con un hombro dislocado o con tanto dolor por ser flagelado tantas veces, ¿no? Porque además no es nada más como que le dieran con el fuete o con algo así, sino eran instrumentos de tortura. Entonces en las puntas eran unos huesitos que traían puntas y diseñados para abrir la piel. Entonces yo no me imagino tanto dolor y que nuestra indiferencia, nuestro rechazo sea más fuerte de cada persona, de una sola persona, que todo ese dolor físico que sufrió en ese día de salvación. Entonces, esta cruz chiquita somos tú y yo y todos los que demás, ¿no? Es esa indiferencia. Pero la cruz, la corona de espinas y la lanza muestran las explicaciones históricas del camino que tomó Jesús para salvarnos. Vivir la espiritualidad de la cruz implicará asumir las consecuencias de cumplir la voluntad del Padre, que frecuentemente significarán rechazo, dolor, sufrimiento y cruz. El mundo, lo que nos ofrece el mundo actualmente, está en contra de la propuesta de Jesús. Lo sabemos, ¿no? La mayoría, la propuesta del mundo no es la propuesta de Jesús. Entonces, vivir contracorriente tiene muchas implicaciones, que muchas veces por encontrar a Jesús más allá cuando retornemos al Padre, pues sabemos que eso no va a tener ninguna fuerza, o sea, no importa, ¿no? Vale más la recompensa que lo que podamos vivir en este momento. Pero sí seamos claros que va a haber un dolor si a Jesús, que siendo bueno, que siendo el Hijo de Dios, que solamente predicó amor, le fue como le fue, ¿qué podemos esperar nosotros, sus seguidores, de cómo nos trate la vida y el mundo, ¿no? Y esto quiere representar los instrumentos de tortura. También tenemos las nubes que rodean la cruz. Conchita nos explica este gran signo que está rodeado de unas nubes muy luminosas, ¿no? Lo leía Charo, blancas, de distintas tonalidades blancas. En el Antiguo Testamento la nube era un signo de la presencia de salvadora de Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, Yahvé Dios se hace presente como de una nube que va acompañando todo el caminar, ¿no? Iba el pueblo caminando por el desierto y la nube iba arriba, que lo estaba protegiendo y defendiendo, ¿no? En la cruz del apostolado las nubes nos muestran la salvación de Dios. Jesús no solo escucha los clamores de la humanidad y se acerca para salvarlos. Jesús es sacerdote no porque seas un sufriente más en el mundo, sino porque nos muestra el camino de salvación. Y esta es la figura más importante para mí, que es justamente el mapa, de cómo es el mapa de la cruz del apostolado. Entonces, vemos, inicia de la parte inferior derecha de su pantalla, con el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa. Ahí ven la palomita, viene una flecha que nos está impulsando a subir por la cruz grande hacia el corazón, hasta penetrar en el corazón que está en el centro, ¿no? De los brazos. Y ahí nos tenemos que internar. Podríamos vivir ahí, imagínense vivir en el amor, en el corazón de Jesús. Pero ese internarse y vivir es porque estamos haciendo suyo nuestro corazón. Estamos haciendo su corazón, perdón. Ese es el trasplante de corazón del que les hablaba, donde ya no son mis amores, sino son tus amores, Jesús. Luego conocemos, amamos y participamos de los dolores del corazón de Jesús. Recordemos la corona de espinas, la cruz chiquita, la lanza. Y de esta manera nos atrevemos a consolarlo, ¿no? Amando y participando. Recordemos que Jesús siempre le pedía a Conchita
un oasis para ese, donde su corazón descansara. Por eso las casas de las religiosas de la cruz son oasis, las de los misioneros también, pero han perdido un poco el nombre de oasis, pero las de religiosas de la cruz sí, podemos encontrar el oasis de la cruz, el oasis de los ángeles, hay diferentes casas, pero todas inician con el oasis, porque es lo que quiere que Jesús pide, un oasis. Entonces, nuestro corazón, nuestra vida también debería de ser un oasis para ese corazón doliente de Jesús. Y bueno, y de la cruz pequeña vamos subiendo nuevamente hacia el Espíritu Santo. Que esto es amar con el Espíritu Santo. Y de esta manera haremos presentes su petición, que extendamos el reinado del Espíritu Santo. Si se acuerdan que es parte de la espiritualidad de la cruz, extender el reinado del Espíritu Santo. Por eso está arriba cordonando. Y ahí se realiza la plena unión en el amor con el Padre y el Hijo. Recordemos que el Espíritu Santo, la tercera persona, se forma, es tan grande el amor entre el Padre y el Hijo, que se forma una tercera persona. Este es justamente el camino, es el mapa de nuestra vida, lo que tendríamos que hacer día a día. Por eso les dije, viene lo que más me gusta, porque aquí nos está narrando cómo vamos a hacer una cruz viva. Y la clave de la lectura del icono del apostolado de la cruz está en la perfecta alegría vinculada al seguimiento de Jesús. O sea, todo esto nos va a llevar a vivir una perfecta alegría, pero ya desde ahorita. Sabemos que la perfecta alegría es un pedacito del cielo en la tierra. Entonces, desde ahorita podemos tener estos pregustaciones, momentos, si lo llegamos a vivir, o si lo hacemos toda la vida, vamos a tener esa vida de perfecta alegría. Pero los pasitos que vayamos dando para convertirnos en una cruz viva, con este mapa, con todo esto que vamos reflexionando, es justamente lo que nos va a llevar a ser una cruz viva y tener una perfecta alegría. Pero la definición exacta de lo que es una perfecta alegría para Jesús la vamos a ver la siguiente semana.